Podcast. Lo mejor está por escuchar. Dadme un segundo porque tenemos una noticia terrible en Andalucía. Han matado a 2 guardias civiles embistiéndolos con su en el puerto de Última hora. Hay confirmación oficial, son 2 guardias civiles a muerto y mar arrodillados por que literalmente ha pasado por encima de ellos a ocurrir esta noche dentro del puerto de la Albufera. Antiguamente, si te puedo decir, 10 años atrás, que 2 guardias civiles iban a un alijo y cuando entrabas en playa salían corriendo. Vale, te la jugabas, pero había una especie de, vamos a llamarlo, respeto o miedo. Bien, ahora no. Ahora ya vienen armados también, te la juegas. Un tema tabú, por el miedo de lo que pueda pasar. ¿A quién el miedo? Es que tú darte cuenta que eso es un temita delicado. Y eso es verdad que eso es siempre, como dice, a secreto, ¿no? Entonces, si hablas tú de la persona equivocada, te puedes meter en un problema gordo. Es que yo he intentado un par de veces y me ha ido la línea, me ha ido Tarifa. La primera vez me fui a San Lucas. También intenté de irme a Algeciras, de vuelta para casa. ¿Por qué quiere irse esta mujer? ¿De qué tiene miedo? ¿Cuál es ese tema tabú? ¿Qué es secreto? ¿De qué personas no se puede hablar? Ella, la mujer con la que comenzaba esta historia, se llama Débora. Es vecina de Barbate. Quédate con su nombre porque nos acompañará a lo largo de todo este podcast. Ella es una de las muchas personas que viven en ese fantástico pueblo gaditano. Allí, como en muchas otras zonas del litoral español, se vive día a día junto a algo de lo que nadie quiere hablar, de lo que nadie parece saber nada. Si preguntas por eso en alguno de sus bares y tiendas, seguramente obtendrás un «no sé» por respuesta. Pero de lo que estamos hablando es algo que existe y con lo que se convive con la misma normalidad que con el atún de almadraba o la ternera de retinto. Es un vecino tan poderoso que, aunque nadie dice conocerlo, existe y aporta muchísimo a la economía del pueblo. Reparte más dinero que cualquier ayuda pública del gobierno. Pero antes de explicarte más sobre este pueblo de Cádiz, esa mujer con miedo a hablar y ese vecino poderoso e intocable, tengo que parar un momento para contarte qué y quién está detrás de esta historia, en el origen de esta investigación. El año pasado, Podium Podcast, la empresa que produce este podcast y en la que yo trabajo, comenzó a colaborar en un proyecto europeo llamado WePod, en el que participan medios de otros países europeos. El objetivo: hacer podcasts periodísticos interesantes para audiencias de toda Europa. ¿Y cómo se encuentra un tema interesante para distintos públicos? Pues a base de prueba y error. Nuestra historia arranca en octubre de 2023. Yo me llamo Manu Tomillo y soy periodista en Prisa Audio, y este podcast lo realizo junto con mi compañero, el productor Javi Caminero. Hola Javi, ¿qué tal? ¿Qué tal, Manu? Oye, la idea de investigar Barbate se te ocurrió a ti. ¿Qué le viste? ¿Por qué lo querías investigar? Pues a ver, lo primero de todo es que yo estuve en Barbate, allí de vacaciones hace unos años. Y claro, Barbate pues es un pueblo que está muy marcado por los estereotipos de siempre, los que conoce todo el mundo, que si el paro alto, la relación con el narcotráfico. Entonces, por mucho que intentas evitarlo, yo creo, porque a mí me pasó, que es muy difícil llegar a Barbate desde fuera sin tener ya una imagen en mente. No sé muy bien qué me esperaba yo encontrar cuando llegué a Barbate, pero la verdad es que el pueblo me sorprendió muy positivamente. Creo que esto a ti te pasó también cuando estuviste la primera vez ya con este documental. Pues al final un lugar precioso, la gente encantadora. Está claro que yo cuando fui en ese contexto de vacaciones es complicado conocer la realidad del pueblo y de la gente, pero sí que me dio a mí la sensación de que allí no pasaba nada fuera de lo normal, o de que si sí pasaba algo fuera de lo normal, estaba todo el mundo muy acostumbrado. Entonces yo quería investigar cómo era realmente la vida en Barbate para ver hasta qué punto el estereotipo no era más que eso, un estereotipo, una etiqueta,
y hasta qué punto pues tenía algo de cierto, para ver sobre todo cómo convivía la gente de Barbate con este tema del narcotráfico. We contacted with her and she said that it was okay to have a coffee together to explain a little bit. El 14 de noviembre, Javi y yo viajamos hasta Milán, a la redacción de Cora Media, para terminar de perfilar el enfoque, la temática, los distintos episodios. A lo mejor te preguntas qué pinta en toda esta historia un medio italiano, pero apúntate un nombre: Gioia Tauro. Lo único que debes saber ahora es que Gioia Tauro es un pueblo en el sur de Italia, en la región de Calabria, y que aunque no lo creas, tiene mucho que ver con nuestro Barbate. Pero volvamos a la provincia de Cádiz. Porque no hay trabajo. Es que no hay, es que... Tú dime a mí, un zaga de 18 años, 19, va a buscar trabajo de camarero, por ejemplo, y ahora no te cogen, porque no tiene experiencia. Pero claro, si tú no le das ese contrato para que esa criatura coja esa experiencia, ¿cómo coño va a coger la experiencia? ¿Cómo va a coger la experiencia? Barbate tiene casi 23.000 habitantes, según el censo del año 2022, y el 34% de la población se encuentra en paro. Cádiz es una de las provincias más afectadas por la falta de trabajo y la mayoría de la población sale adelante por unas redes familiares que aguantan la economía y los cuidados cuando el empleo escasea. Este desempleo descontrolado es algo que también ocurre en Gioia Tauro, el pueblo italiano de nuestra coproducción. Las últimas cifras hablan de un 26% de desempleo llegando al 57% entre los jóvenes. Barbate y Gioia Tauro tienen en común no solo ser localidades del sur de Europa, costeras, afectadas por los problemas del paro. Lo que les une principalmente es eso que hace que la gente no quiera hablar, eso que hace que haya silencios, miradas huidizas, entrevistas anuladas y llamadas sin responder. Ese algo es el narcotráfico. La venta que hay aquí en esta barriada, en cualquier barriada, porque eso es que es por todos lados. La droga está en todos lados. Tanto que en Barbate, Veje, Coní, como en todos lados. En Barbate, el hachís está a la orden del día. Desde el pequeño puerto pesquero hasta las estribaciones del río, el tráfico de esta sustancia aumenta cada año, extendiéndose por gran parte de la costa andaluza. Solo en 2022 se decomisaron 324.700 kilos en la zona del campo de Gibraltar. Los narcos locales controlan el tráfico de esta sustancia que se produce a escasos 14 kilómetros de allí. Las incautaciones de hachís se cuentan por miles de kilos cada vez que la Guardia Civil detiene una de las embarcaciones que trae la droga desde Marruecos. En Gioia Tauro, lo que llega es cocaína, aunque allí lo hace desde mucho más lejos, directamente desde Latinoamérica. Ecuador o Colombia son los principales suministradores de un comercio controlado por la 'Ndrangheta, la mafia calabresa que utiliza el narcotráfico como forma de financiación y de control de regiones enteras en Italia. Cuando se habla de droga en Europa, no solo hay que mirar a sus grandes capitales. Dos de los principales puertos de la droga son estas dos pequeñas localidades del sur. El 80% del hachís que se consume en Europa llega desde Marruecos a través de las costas españolas, como las de Barbate. El puerto de Gioia Tauro es el principal lugar de entrada de cocaína de Italia. En 2021 se incautaron 13 toneladas de cocaína, el 97% de toda la cocaína confiscada intentando entrar a Italia. El narcotráfico es un negocio que genera cientos de millones de euros, pero que no sirve para enriquecer a sus vecinos, sino a los jefes de las mafias y a quienes colaboran con ellos, que llevan un tren de vida muy diferente. Para que os hagáis una idea, de un alijo de 3.500 kilos que llega a Barbate se puede obtener unas ganancias de 6,6 millones de euros. En las calles de Cádiz, un gramo de hachís puede costar 5 euros, en Madrid 7 y en Oslo 23. La cocaína juega en otra liga, unos 2.700 kilos pueden alcanzar 800 millones de euros en el mercado. Desde las calles de estos pueblos del sur se puede explicar la industria global del narcotráfico y la lucha contra este negocio. Pero esta no es una historia sobre narcotraficantes. Esta es la historia de dos pueblos que dicen basta.
Bienvenidas a esta historia de silencios, rabia contenida y dignidad. Mar de Rabia. Una coproducción de Podium Podcast y Cora Media. Episodio 1. El Pinar. Mira, lo primero que te voy a pedir es que te presentes. Nos sirve a nosotros como una forma de presentación y luego ya te hago algunas preguntas empezando como la conversación. Así que cuando quieras. Buenas, soy Débora, soy de Barbate, tengo 31 años, soy madre de 2 niños y actualmente pues, trabajo de barrendera y vamos, de todo lo que me se ponga. Hola, Javi. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Dame un segundo que me pongo el cinturón. Muy bien. Yo estoy cuando tú quieras. En enero de 2024, Javi y yo viajamos hasta Barbate. Cuando uno llega a Barbate por primera vez, como era mi caso, se encuentra el típico pueblo tranquilo, donde no hay mucha actividad más allá del mercado y algunos comercios. Y es que estamos fuera de las 2 temporadas más importantes que tiene el pueblo, el turismo de verano y la pesca del atún en la almadraba, que no empieza hasta febrero. Así que lo que encuentra uno son calles sin mucha gente, pero con un tráfico intenso que recorre la avenida principal que divide Barbate en 2. Fue entonces cuando conocimos a Débora, una tarde de un enero soleado con fuertes rachas de viento de levante. El 95 no, pero sí el 75% de las personas de Barbate sí viven eso. Pero tranquilamente te puedo decir que por cada barriada 2 bloques tranquilamente venden, o 3. Por cada barriada. Débora es una mujer morena de aproximadamente unos 60 de altura. El día que la conocimos, llevaba unas mechas rojas, unos pantalones vaqueros y un plumas rosa perfecto para el frío de aquella tarde. Ella vive en el barrio del Pinar, antiguamente conocido como la barriada Carrero Blanco, una de las zonas más castigadas por el desempleo y principal punto de venta de droga en el pueblo. La conocimos a través de los servicios sociales del ayuntamiento. Ella es una de esas vecinas que acude muchas tardes al centro, que se encuentra en una de las zonas más elevadas del barrio del Pinar. Hablar con ella es hacerlo con las personas que intentan salir adelante de forma honrada en mitad de un contexto en el que todo está en contra. Y creces en el entorno de todas estas cosas que hablamos, ¿no? Y ¿cómo es eso también? Me da coraje. En el sentido, no porque vendan, porque cada cual que haga con su vida lo que quiera. Me da coraje en el sentido de, tío, no has dado un puto palo al agua y tienes casa, coche, moto, y yo que estoy harta de trabajar no tengo ni una palabra que comprar. ¿En serio? ¿Por qué? Eso no es justo, ¿ves? Yo eso para mí, no. Hasta 2008, Barbate se llamaba Barbate de Franco. El nombre se puso por el apoyo que el dictador dio al pueblo cuando en 1938 se refundó, independizándose de Vejer de la Frontera. Sí, lo sé, Barbate de Franco hasta el año 2008, antes de ayer. Barbate es, además, un sitio muy particular. Aquí confluye la historia de un pueblo golpeado por el narcotráfico, pero también por las políticas comunitarias de pesca y por decisiones políticas tomadas en algunos casos en despachos muy lejos de Barbate, pero otras tomadas allí mismo. Sus mejores días se vivieron en los 70, con más de 100 barcos faenando, los pescadores a pleno rendimiento. El dinero entraba a espuertas, había 6 salas de cine, te dicen muchos vecinos recordando aquellos años. Pero llegaron los 80, la entrada en la Comunidad Económica Europea y todo cambió. El narcotráfico de hachís en toda la zona del Estrecho se remonta a esos años, cuando la aplicación de las políticas de cuotas en la pesca hizo que los pescadores, que hasta ahora faenaban principalmente en las costas marroquíes, tuvieran que alejarse de allí. Si preguntas por el pueblo, no son pocos los que todavía lamentan aquel 25 de enero de 1983, fecha en la que se aprobó la Política Común de la Pesca.
Cuando el pescado marroquí dejó de estar disponible para ganarse la vida pescándolo, hubo que buscar otras maneras de vivir y algunos dieron el salto al hachís. Seguían faenando, pero con hachís, no con pescado. Los kioscos, los Ignacios, cualquier cosa, los lavaderos de coche, simplemente el hecho de compra y venta de coches, también blanquea, o con los números de las loterías, de la Navidad, de los 11, de cualquier cosa lo blanquea. Gimnasios, concesionarios de coches, inmobiliarias. En Barbate todo el mundo sabe cuáles son los negocios que sirven para blanquear el dinero a las personas que se dedican al narcotráfico. Incluso nos hablan de hombres de paja, puestos al frente de decenas de propiedades como tapadera de los negocios de los narcos. Aunque con un micrófono delante nadie se atreve a decirlo. En Barbate muchos te cuentan que si algún premio de la lotería cae en la localidad esa misma tarde, todos los boletos premiados han sido comprados por los narcos para blanquear su dinero. Unos días más tarde de hablar con Débora, Javi y yo nos citamos a las 10 de la mañana con el periodista Younes Nachet. Él es un periodista marroquí que lleva viviendo en Barbate desde hace casi 40 años. Hay poca gente mejor que él para explicarnos la evolución del pueblo. Habíamos quedado en la cafetería El Malagueño, al noreste de Barbate, cerca del río. Había un descontrol de falta de seguridad, pero sobre todo por una cuestión de falta de medios, tanto en la policía local como, por ejemplo, en la propia Guardia Civil. No tenían autoridad, que viene eso de los años 80, porque el sitio es como aquí cuando desapareció también la Policía Nacional. Tú imagínate, todo es no sé cuántos kilómetros de playa tiene esto, pues son 11 o 15, una cosa así. Y había simplemente, por ejemplo, una patrulla de la Guardia Civil que iba desde el Cabo Camarinal hasta el Cabo de Roche. O sea, toda esa costa vigilada es como Benit. No sé cómo. Luego, otra cosa que te llamaba la atención en esos años es que de repente la policía local, por ejemplo, tenía una falta de medios impresionante. No tenían, por ejemplo, walkie-talkie. Estamos hablando de... A veces tenían un barullo y tenían que buscar una cabina de teléfono. Pescadores sin poder faenar, como habían hecho hasta ese momento, policías equipados de aquella manera y el narcotráfico llegando a una pequeña localidad lejos del radar de las grandes capitales. Los que vivieron esos años hablan de un Barbate descontrolado. Había, por ejemplo, los bancos, si se dieron cuenta, había bancos, más entidades bancarias que en otros sitios. Y dices, qué curioso que haya un mogollón de entidades bancarias. Creo que todo el mundo lo sabía, pero creo que es que se hace como de una forma casi consciente. El paisaje que rodea Barbate es espectacular, pero le impide crecer económicamente. Está encajonado entre el mar, el Parque Natural de la Breña y la Sierra del Retín, cuyos terrenos expropió en 1981 el gobierno de Leopoldo Calvo Sotelo para uso militar con la intención de entrenar tropas de países de la OTAN. Aquella medida supuso quitarle al pueblo 5.400 hectáreas de un terreno que se extiende entre Barbate y Zahara de los Atunes y por el que el Estado pagó 43.000 pesetas por hectárea, algo más de 1.395.000 euros. Los barbateños se han acostumbrado a convivir con el ruido de helicópteros de combate y de las maniobras militares a escasos metros de su casa. En ese contexto de pueblo asfixiado por expropiaciones de terrenos y políticas comunitarias, en los 80 los narcos comenzaron a crecer. Los Guzmanes, los Norberto, los Mora Galindo, los Arcos Lucio, los Antón son algunos de los que protagonizaban y protagonizan el tráfico de drogas en la zona. Y, por ejemplo, en su momento había Antón, ¿no? Había escuchado. El propio abogado de Antón en su momento dijo, este no es el más importante narco de la zona ni de España, es el más tonto. ¿Tú te crees que los verdaderos narcos van a coger y se van a comprar un tigre, un león o lo que sea, o van a... Venga, ya. Si yo me dedicase a eso no te enteras. Vamos, ¿qué quieres que te diga? Antón y el León, con una correa de oro con el que se paseaba por Barbate en los años 90, es una de esas imágenes icónicas y casi pop para explicar los primeros años del narcotráfico en el pueblo. Él, Antonio Vázquez Gutiérrez, ahora tiene 50 años y está en la cárcel Puerto 2 tras ser arrestado en 2015 junto con su hijo, menor de edad, intentando colar 240 kilos de droga en Conil.
Pero detengámonos un momento, porque estamos hablando de Barbate, pero el Barbate actual no puede entenderse sin el Zapal y todo lo que surgió de allí. Hasta 1974, en Barbate existía, junto al río, una zona chabolista, el Zapal, donde vivían más de 3.000 personas en unas 530 chabolas que la prensa local calificaba como chozas hediondas, verdaderas zahurdas construidas con los materiales más inverosímiles, con pedazos de madera procedentes de envases de pescado, forradas con trozos de lata, dispersas, sin orden ni concierto. Por suerte para aquellas personas, en su mayoría pescadores, a mediados de los 70 se construyeron 3 barrios para realojarles: Luis Nozal, San José y Carrero Blanco, hoy conocido como El Pinar, el barrio de Débora. Siempre he pensado que el arquitecto de esas viviendas, de las viviendas de protección oficial en todo, es un arquitecto que se metía heroína o algo así, porque están diseñadas como para, no sé, como guetos o tal, con materiales pésimos, no poner zonas jardinadas, no poner no sé qué. ¿Sabes lo importante que es al final el entorno? Donde, ¿sabes? Es como... y al final, ¿qué pasa? Que se crea un gueto y al final es muy complicado romper. El Pinar está apenas a 10 minutos andando de la cafetería en la que habíamos quedado con Yunes, así que fuimos hasta allí para conocer a la gente que trabaja y vive en ese barrio de casas humildes, de tendederos de ropa puestos al sol en la calle, sin zonas verdes ni parques para niños y con decenas de motos y quads aparcados en sus aceras. Antes de llegar al centro de servicios sociales del ayuntamiento, el mismo al que acude Débora, en el barrio nos recibió una pintada. Urco, Chivato, vamos a por ti. En ese centro charlamos con el educador social Rafael Rodríguez, que ha trabajado en programas contra el absentismo escolar. Bueno, pues yo, un barrio humilde, con gente muy trabajadora, de perfil marinero y muy castigado. Muy castigado por las diferentes crisis económicas que ha habido y por todo el sistema político y todo el capitalismo feroz que estamos metidos. Ese sería lo que yo describiría, ¿no? Es un poco es un submundo de los que hay en muchos sitios, no solo aquí en Barbate. Y al final, pues todo se encadena en eso. Vuelve a poner la etiqueta y era un desfavorecido, pero ¿por qué es un desfavorecido? Porque el sistema me lleva a esto. Es lo que te pone la loza y te dice esto, ¿sabes? Tú aquí, yo aquí y los otros aquí. El que está arriba, el que está abajo y el que está en medio. La realidad del barrio es la de un lugar sin apenas dotaciones municipales, con viviendas en algunos casos en muy malas condiciones, donde la desigualdad, incluso con los vecinos de Barbate que están una calle más allá, es palpable. La extensión del barrio de El Pinar, en el oeste del pueblo, es casi un cuarto del total del municipio. Muchísimas vecinas y vecinos que viven en un entorno del que las autoridades solo se acuerdan cuando hay malas noticias o se acercan las elecciones. Sí, claro, pero como todos los llamados entornos desfavorecidos. Se excluye porque molesta, porque no es atractivo, a lo mejor no vende, ¿sabes? No es algo que no es la playa, no es el paseo marítimo, no es, ¿sabes? Entonces, al final yo creo que ese reflejo, ¿no? Que es como que se esconde un poco. Yo creo que sí. Es un poco más que escondido, creo que es castigado y eclipsado por las circunstancias, por el sistema, por todo un poco, ¿no? Si caminas por las calles del Pinar, seguramente te encontrarás con mujeres barriendo la puerta de su casa, con niños correteando de aquí para allá, pero para alguna gente que no vive en el barrio, ser del Pinar es un estigma, una etiqueta, casi una advertencia. No, porque sí he tenido amigas que, por ejemplo, que han vivido en la barriada esta de aquí y la madre le prohibía que viniera a Carrero Blanco a buscarme. Es que tú eres de Carrero Blanco, digo, pero yo es que no tengo nada que ver con lo que sea Carrero Blanco para lo que era yo. Entonces, claro, si yo quería juntarme con su hija a mi casa no podía ver. En El Pinar tienes a escasos metros la comisaría de la Guardia Civil, el Instituto Vicente Aleixandre y uno de los principales puntos de venta de droga del pueblo. El número 9 de la calle El Pinar, a menos de 30 metros de donde hablamos con Débora. Es un viejo edificio blanco de 2 plantas con muchas de sus ventanas sin cristales, donde convive el trapicheo de droga con los vecinos de toda la vida. El barrio donde yo vivo, a vivir es tranquilo. De verdad que sí, te lo digo tal como siento. Vendieron 2 o 3 las casas ahí y entraron 2 o 3
ella cambió la torna. Ya no existe humanidad, nos tratamos con orgullo, despreciando la amistad. Antonia es otra vecina que conocimos en el centro social. Ella es una de esas supervivientes del barrio. Vive en la zona de los edificios de Serafín Romeu, muy cerca del Parque Natural. Tiene 57 años, aunque su cuerpo es la muestra de una vida llena de trabajo duro. Mira, yo he cogido higos, he cogido madroños, he cogido caracoles, he cogido erizos, he cogido palmitos, he cogido de todo un poco. Me metió en el agua. A las 7 de la mañana, agua hasta aquí. Los olajes, las oleadas, me bañaba toda. Un frío. Escucha, lo he pasado muy mal, ¿eh? En la infancia mía lo he pasado muy mal, ¿eh? Porque el trabajar tiene guasa, chica, que yo era un adolescente. Yo no aprendí a leer porque tenía que ir yo con mis padres a buscarnos la vida para comer. Su historia es la de una mujer que sabe lo difícil que es vivir en un barrio que parece no importarle a nadie. Un barrio que tiene algunos detalles que para quienes no se fijen bien pueden pasar desapercibidos. Los kioscos y el corrillo de personas sentadas al fresco que pasan el día en torno a una litrona y una bolsa de pipas, o los quads, esas motos todoterreno de 4 ruedas. Quédate con esto, porque más adelante nos será importante para conocer mejor Barbate. Un poco abandonada, sí, y bastante. Porque si yo no fuera porque digo para arriba, nadie se acuerda de nadie. El que tiene la cartera llena no se acuerda del que no tiene. Eso es así. Y yo estoy harta ya de todo. De verdad te lo digo. Yo he sufrido en mi vida como cualquier persona puede sufrir. Ni más ni menos. Pero en mi vida también ha sido también dura. Antonia vive en su casa junto a sus 3 hijos y 2 nietos, en un edificio que nos dice que ya no tiene luz en los espacios comunes. Ella y su familia viven con los 350 euros que cobra de ayuda social. Un dinero que nunca alcanza y que Antonia se las ve y se las desea para conseguir. Perdida entre la burocracia para acceder al ingreso mínimo vital y otras ayudas públicas. Por ejemplo, mi vida es un calvario, ¿eh? Mi vida es un calvario bastante grande, ¿eh? Porque yo llevo años. Yo llevo años. Vino uno del 5º vino y lo dejaron fijo. Y yo con 3 hijos en el mundo, huérfano de padre, que su padre se murió a los 36 años. Y que a mí no me den orfandad, ni viudedad, ni nada de nada. Antonia es una mujer pequeña, aunque dura y resistente, que ha vivido la muerte de 2 maridos, el peso de llevar una familia adelante, una luchadora que ha hecho frente a 1000 problemas, pero que ante el narcotráfico tiene miedo. Muchas veces sí. Uno está asustada, claro. Porque es que yo no lo hago y no tengo por qué estar temerosa, ni asustada. Y en mis hijos, mi casa, hay mucha necesidad. Si yo no lo estoy haciendo, ¿por qué tengo que yo estar asustada por casa de la gente? En mi casa misma, propia. Yo no tengo por qué estar asustada, porque yo esas cosas no las estoy haciendo. Que la haga, me da igual. Pero yo no tengo por qué tampoco vivir. Que muchas veces vivo, escucho cualquier ruido, ¡ay, qué bien! Y salgo para afuera asustada. La verdad, te quiero que te diga. Te lo digo de corazón, ¿eh? Y hasta ahí te puedo hablar. Su queja es la de la mayoría de los vecinos del Pinar, gente trabajadora, humilde, que llega a fin de mes como puede y conviven con otras personas que han decidido que el tráfico de drogas es la mejor manera de ganarse la vida. Pero hay mucha gente que ahora hace eso. Así. Un montón. ¿Y tú conoces a esa gente y no les dices por qué lo haces? No, porque cada cual que haga con su vida lo que mejor le parezca. Porque yo con mi vida tengo que me sobra. Y si tú te estás buscando eso, tú sabrás lo que tú te pones. A que te cojas y te metas unos pocos de años en la cárcel. Y tus hijos y tu mujer sé que en tu casa llorando por ti. Y sufrir en ir a verte, en meterte dinero, y todo lo que coges es para ti para la cárcel. Y luego se ve y así. Y es peor. Es peor, porque vienen más revenidos. Vienen con más potencia.
Y te lo digo yo. Pero es dinero fácil también, ¿no? Es dinero fácil, son muy buenos dinero. Yo te voy a decir una cosa, yo no tengo ni lavadora, me casaron hace un mes. Pa' colmo. Impotencia, rabia, miedo. Cuando hablamos con Antonia, todos esos sentimientos se ponen sobre la mesa. Pero, ¿por qué entonces no hacen algo? ¿Cómo no cambia la situación? Cuando manda el narco, gobierna la ley del silencio. Pues claro que sí, eso no se puede hablar con nadie. Esas son cosas que son tan ocultas y que no se puede decir, ¿entiendes? Porque luego tú eres una chivata y te cortan la lengua en la cárcel. O allí o aquí. Mira, la chivata. Oh, que no los quiero decir. Un chivato es lo peor que hay en la vida. En el siguiente episodio miraremos hacia otro lugar importante en el pueblo, porque sus problemas muchas veces empiezan no por lo que pasa en las calles, sino por lo que viene desde el mar. Mira, yo embarazada de mi niña, me enteré, esa fecha estaba diciendo que era la fecha en la que no tenía un duro, tenía que dejar mi casa, tenía que irme para San Lucas y yo sabía lo que se me iba a venir lo harto. Y me enteré que había caído un encargamento aquí. Pues yo, con mi panza, me fui a buscarlo. Mala suerte mía que no encontré nada. Pero si yo llego a ver encontrar algo, pues imagínate. No me hubiera haber pasado ni por la mitad de lo que yo viví. Mar de Rabia es una serie coproducida por Podium Podcast y Cora Media. Forma parte de WePod, un proyecto de colaboración financiado por el programa Europa Creativa de la Comisión Europea. Narración, Manu Tomillo. Investigación, reportaje y guión, Manu Tomillo, Javi Caminero, Francesca Berardi. Edición, Ana Rivera. Diseño de sonido, Elizabeth Bua. Diseño artístico, Agencia Player. Project Manager, Enar León. Productora ejecutiva, Ana Rivera. Coordinador de producción y redacción, Alexander Damiano Ricci, de Europod. Esta coproducción está financiada por la Unión Europea. No obstante, las opiniones y puntos de vista expresados son responsabilidad exclusiva del autor o autores y no reflejan necesariamente los de la Unión Europea. Ni la Unión Europea ni la autoridad que concede la subvención pueden ser consideradas responsables de las mismas. Todos los episodios y contenidos adicionales en podiumpodcast.com. También puedes escucharnos en nuestras aplicaciones disponibles para iOS y Android, y en todos los agregadores de audio.